Buenas noches a todas. En esta noche vamos a comenzar con la clase número 3 del tema sobre la fe. Ya estaban dando un repaso, hablando español, de lo que habíamos estudiado la semana pasada. Ahora, en conclusión, en un resumen bien pequeño, hablábamos de la emuná, que es la fe que proviene de Dios, que es no tan solo el creer, sino es el confiar, el obtener una verdad verdaderamente. Y estuvimos viendo diferentes esferas, ¿no? Áreas donde podíamos ver. Se oye. ¿Perdón? ¿Me oyen? Verdaderamente donde... Ahora sí, pero recién no se oía. Verdaderamente donde esferas donde nosotros podemos ver que se ejerce la función de la fe. Hablamos sobre la función en el área de la fe, ¿cómo? ¿En qué esfera? Sean participantes de ello. Salvación. De la salvación. Salvadora. Son como fruto y como fruto, como don o como lemuna. La tuvimos como fruto, vimos la esfera de fruto y vimos la esfera verdaderamente de como don. Y hablábamos la importancia, ¿no? De ejecutar, de ejercer la fe en esas áreas, en esas esferas, verdaderamente. Ahora, no quiero quedar, sino que quiero compartir la importancia hoy. Vamos sobre la importancia de la fe. Disculpen el inconveniente, es teléfono a fondo sonando. Hay de todo, esto es en vivo. La importancia de la fe. Ahora, le pregunto yo a ustedes que ustedes, en su opinión personal, ¿por qué debe ser, qué importancia tiene que ser la fe en nuestras vidas? Su opinión personal. Dígame. Doña Estela. Señora. Ponga atención a la clase. Dígame. No, es que se corta. No sé si a mí se me corta a ustedes también. ¿Se le corta a Estela? Yo la oigo bien. Es a ti, Estelita. Pero mire. Mi teléfono entonces, porque no todas las clases se va a cortar. Ok, mi amor, la importancia, por lo menos esta puedes ser participante de la clase y decir que todavía me escuchas, mi amor. Para ti, Estela, ¿qué es la importancia? ¿Por qué debo tener, qué importante tiene que ser la fe en mi vida? ¿Cuál es la importancia de ello, de yo obtenerla y tenerla? La fe creo que para todo, para orar, para agradecer, para pedir, para dar gracias, creo. Tiene que tener fe para todo. ¿Pero por qué? ¿Por qué la tienes que tener para todo? Para que sea efectivo para que sea efectivo la oración, los pedidos, ¿cómo es? Las oraciones que le hace a otra persona. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tú, Adriana, ¿por qué tú crees que tiene que ser importante tú obtener, o sea, ejercer la importancia de la fe en nuestras vidas? Porque todo lo que tenemos lo tenemos por fe, todo lo que el Señor nos va a dar es por fe. Si no tenemos fe, no recibimos nada. ¿Y tú, Mariluz? Bueno, por la fe, pues aparte que es por donde recibimos transformación, porque somos nuevas criaturas al aceptar al Señor. Por la fe recibimos salvación, el perdón de nuestros pecados.
aparte de lo que dijo la señora Celita, que dicen que por fe, que como dice la palabra, pues, que sin fe es imposible agradar a Dios, pero yo digo que lo más importante es porque a través de ella es que recibimos la salvación. Si creemos, como dice la oración de fe, pues, si creemos en que Jesús fue el Hijo de Dios, en que vino a llevarse nuestros pecados, por medio de esa oración, pues, de fe, como dice la palabra, pues, y perdón de nuestros pecados. Ok. Yo digo también que por la fe, para poder ver lo que esperamos, ¿no? Y sin fe, pues no recibimos la revelación de la palabra de Dios. Y al recibir la revelación de la palabra de Dios, adquirimos el conocimiento y podemos ser adquisidores de todas las promesas que el Señor tiene para con nosotros, porque todo empieza por la fe. Por eso Él nos dio una medida de fe a todos. Ahora, no tengan temor de compartir sus opiniones porque estamos para aprender todos, ¿no? Y no crean que... Y sí, es que a veces levantan la voz y vuelven y la bajan bajitita, pero no se preocupen, compartan lo que sienten porque estamos para aprender cada uno de nosotros, ¿no? O para afirmar lo que ya hemos aprendido. Ok, ahora vamos a entrar en esta hora en verdaderamente la importancia de la fe, pero los quiero llevar, y como saben que siempre los vamos a llevar afuera de lo que ya sabemos, afuera de lo que ya muchas veces de continuidad hemos escuchado sobre el tema, y para eso es esta clase, ¿no? Es tanto un desafío personal como un desafío para cada una de ustedes, ¿no? Porque por donde quiera escuchamos que hablan de la fe. Y más hoy en día, piensen que el Señor, cuando comenzamos esta clase, verdaderamente yo le preguntaba, Señor, ¿quieres que siga hablando de esta clase? ¿Qué hago? Y de verdad que por donde quiera que me metía, todo el tiempo era hablando sobre la fe. Lo confirmaba por la televisión, por la radio, por social media, por donde sea, había algo de la fe. Entonces, cada día el Señor confirma su palabra, ¿no? Y nos hace entender que cuando andamos en ese mismo espíritu y pedimos al Señor dirección en el espíritu, de verdad que el Señor cada día lo va manifestando sobre nosotros. Amén. Y con esto los quiero hacer llegar. Ahora vamos a entrar verdaderamente a la importancia de la fe. Biblia es ready, papel ready, papel ready, verdaderamente. Comenzamos verdaderamente con lo de la palabra del Señor. Con eficiencia y dirección. ¿Perdón? Eficiencia y dirección. Vamos con la fe con eficiencia y dirección, digo. Amén. Ya tenemos para entrar, el lápiz. Voy a hacer la oración y luego una de ustedes al final será escogida para que ore en esta noche. Así que yo voy a hacer la oración de empezada. Padre, en esta hora, mi Dios, te damos gracias en esta noche por permitirnos, Señor, en este lugar, mi Dios, cada una, Señor, dispuesta, Señor, a recibir, mi Dios, la revelación de tu palabra. Dispuestos, mi Dios amado, a aprender. Tu palabra nos enseña y nos estimulas cada día, Señor, a que escudriñemos tu palabra, tu verdad. Señor, te pido que el espíritu de revelación y de conocimiento esté en cada una de nosotros, alineándonos a tu espíritu. Padre, no permitas que ningún espíritu engañador, ningún espíritu de apostasía llegue a nuestras vidas, sino al contrario, que tu espíritu de verdad, que tu espíritu de luz, que tu espíritu de conocimiento y revelación, entendimiento, Señor, sea, Señor, desatado en cada una de nosotras. Gracias te damos por este tiempo hermoso, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Ahora, la importancia de la fe. Dios requiere cada día que nosotros tengamos fe, que nos permite a cada uno de los humanos la capacidad de elegirlo o rechazarlo. Le voy a repetir esta oración. Dios requiere la fe, ya que para nosotros los humanos, Él nos da la capacidad de elegirlo o rechazarlo. Ahora, antes de entrar a la base bíblica, yo te voy a hacer una pregunta. Les voy a hacer una pregunta a cada una y cada una contésteme sí o no, o dígame si sabe si es o no es. Está en completo. Empiezo a preguntarte, Adrián,
¿la fe es ciega, sí o no? ¿La fe es ciega? No. Ok, para ahí. Estela, ¿la fe es ciega, sí o no? No sé. Sí. La verdad que no sé. Ok. Mari, ¿la fe es ciega, sí o no? Ok. Con ello, vamos primero a evaluar, acuérdense que cada enseñanza nos vamos todos de acuerdo a la palabra. Quiero que nos vayamos a 1 Corintios 2:5. 1 Corintios 2:5. Estamos hablando del primer requerimiento de tener por qué es tan importante la fe en nosotros. Estamos diciendo que, primero que nada, dice que Dios requiere la fe y que nos permite a nosotros los humanos tener la capacidad de elegirlo o rechazarlo. 1 Corintios 2:5 me dice, lo voy a leer, me dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Subráyeme ahí, porque más, voy al versículo 4. Él está hablando, Pablo está hablando en este 1 Corintios capítulo 2, le habla a los corintios, ¿no? Y le está hablando de cuando él lleva la palabra, cuando él anuncia y da el testimonio, hablando en sabiduría, hablando en la palabra del Señor. Pero acuérdense que él viene a través de Jesucristo. Acuérdense que el evangelio que se predica es a través de creer en Jesucristo. Entonces, él está estipulando ahí el 4, le habla y le dice, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder. Versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mírense ahí lo que habla Pablo. Le está hablando a los corintios y le está diciendo, yo vengo a ustedes, yo le traigo una palabra y se lo voy a parafrasear en términos nosotros hablando acá. Un término dórico. Yo vengo a hablar con ustedes y yo todo lo que les he expuesto a ustedes, esto no ha sido palabra de hombre. Esto ha sido a través del Espíritu de Dios. Y dice, ¿para qué? O sea, ¿por qué? La razón, la importancia de por qué él estipula de que no fue palabra de hombre, sino palabra del Espíritu. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. La importancia de la fe, Dios la requiere en nuestras vidas porque permite al humano tener la capacidad de elegirlo o rechazarlo. Aquí Pablo cuando habla le está diciendo a ellos para que ellos tengan la constancia de lo que él enseña, no es una enseñanza que es porque el hombre se la inventó, sino que es una enseñanza que viene a través del Espíritu de Dios para que tú creas por la fe en Jesucristo y en el poder de Dios operando sobrenaturalmente en nuestras vidas. Ahora, 2 Corintios, vámonos a 2 Corintios, vaya rapidito ahí. Capítulo 4, versículo 13 y 14. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 13 y 14. Si lo tienen y quieren participar, díganme, álcenme en el dedito si no quieren leer. Léalo. Léalo. ¿Quién lo lee? Estela, levántate el dedito. Pero
pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, en lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Miren que nuevamente el Señor afirma que por el espíritu de la fe, el tú tener el don de la fe, de creer, de conforme a la emuná. ¿Con qué dijimos que la emuná es la confianza, la fe? Una de las palabras que describe es la verdad, es creer a qué, a la palabra de Dios. Y que esa palabra no me he salido de que Dios requiera la fe para permitir a los humanos elegirlo o rechazarlo. ¿Por qué? Porque verdaderamente lo que nos dice es que a través de la palabra, por medio de su espíritu, nosotros adquirimos la fe, la confianza, la verdad, la émuna de Dios, la adquirimos verdaderamente para nosotros, verdaderamente tener convicción. Hebreos 11, capítulo 1 te dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que a través de la fe tiene que haber una convicción. En estos dos versículos que hemos leído, nos habla de que para nosotros haya una convicción. Pablo afirma de que su enseñanza a través de la palabra del Señor es por convicción a que la palabra que él ha dado no ha sido palabra de hombre, sino que ha sido una palabra dada por el Espíritu de Dios. ¿Para qué vamos a tener convicción a esa palabra? Para que creas en Jesucristo, porque ¿cuál era el mensaje que llevaba Pablo en aquel entonces? Era de creer en Jesucristo, de recibir salvación. Y no tan solo salvación, sino que ustedes hemos visto ya en otras clases cómo se evidenció el poder de actuar, ¿verdad? Verdaderamente en fe, cómo enfermos eran sanados, cómo eran libertados los cautivos. Entonces, al saber que es tan importante tener fe para elegir a qué nosotros vamos a aceptar en nuestras vidas y qué nosotros vamos a rechazarlo. Primera de Corintios 15, 14. Primera de Corintios 15, 14. Primera de Corintios 15, 14 nos dice... Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Mire lo que dice ahí. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es vuestra fe. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener convicción a lo que yo estoy predicando. Si yo te estoy predicando que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo salva, que a través de Él nosotros tenemos acceso al Padre, que a través de Él recibimos identidad y todo aquello, ¿verdad? Que viene en ese paquete, que no vamos a detenernos ahora a describirlo porque ya tenemos entendimiento y conocimiento de ello. Entonces, imagínese usted, dice, vana es tu predicación, lo que enseñas por convicción, vana es la fe a lo que estás creyendo, donde está tu confianza. Quiere decir que ¿por qué es tan importante nosotros tener la fe? Porque es necesario creer no tan solo en lo que yo espero, sino en lo que yo enseño. En lo que yo enseño. No tan solo yo tengo que evidenciar que se sane un enfermo, sino que yo tengo que creer primero a lo que yo voy a hablar.
a lo que yo voy a pedir o a lo que yo voy a establecer, sea en un lugar, sea donde quiera que vaya, o sea aún para mi propio beneficio. Ahora, voy a Primera de Tesalonicenses. Yo les dije que hoy vamos a andar en la Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Ahora mire lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Le dice, porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Yo vuelvo y lo repito. Porque si creemos, subraye, creemos, palabras claves donde nos habla de que necesita la fe. Si lo ponemos porque sí, la fe en que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. No tan solo es tener la convicción a lo que pido en vida, sino que más allá de que la muerte humana verdaderamente, hay promesa de creer más allá de la muerte física humana. Entonces necesito creer en cuál es el fundamento de la fe para poder ejercer. Tiene que ir de la mano cuando hablamos de la fe salvadora. ¿A través de quién? De Jesucristo. Si mi fe, la emuná, la confianza no está en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, entonces es una fe vana. Una fe humana simplemente que tiene un límite que no se mueve a usted extenderse a algo más. Ahora, cuando mi fe, mi emuná, se activa en el torno espiritual, en la comunión que tengo con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu, entonces eso a mí me va a llevar a moverme, a saber que cuán importante es la fe en nuestras vidas para tomar las elecciones correctas y decidir qué camino nosotros vamos a tomar. Recuerdo que la palabra de Dios nos habla y nos dice que Él nos da libre albedrío. Tú eliges. Cuando Él le habló al pueblo y le dio la palabra, le dijo, tú eliges cuál camino tú vas a tomar. Te pongo delante de ti el camino de la vida y de la muerte. Tú eliges. ¿Qué es lo que nos conduce? Hay un momento dado que te dice, hay hombres que a su vista hay caminos que le parecen ser buenos, pero son de perdición. Entonces, cuando Dios nos ministra y nos habla de esta manera, nosotros tenemos que entender que dentro de ese caminar, para caminar en el camino del Señor a través de su palabra, tiene que ejercerse y tenemos que tener el ingrediente llamado fe, igual a emuná, igual a creer, igual a confianza, igual a verdad. Y esa verdad es igual a caminar en luz. Entonces, uno de los detalles de por qué es tan importante nosotros tener la fe. Ahora le pregunté dentro de esta introducción de por qué debemos tener fe, esta es la introducción, ahora vamos a seguir con los demás. Es de que si la fe es ciega o no. Encontré estuve buscando información y encontraba en muchos lugares que hablaban no de la fe, hablaba mucho de la fe ciega y la fe ciega y la fe ciega. Hasta que llegué a algo importante, que dice, es importante tener fe, pero no tener una fe ciega. ¿Por qué no tener una fe ciega? Y ahí vamos, Hebreos 11:1. Lo sabemos de memoria, pero si quiere ir allá, vámonos allá. Vamos a Hebreos 11:1.
La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vuelvo y repito suavecito con la coma y con el punto y el acento. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿A qué les quiero llevar esto nuevamente? La fe dice ahí que es una certeza, confianza, emuná, confianza de que creo en lo que yo estoy esperando. Para yo esperar, ¿ok? Para yo, si dice que es lo que yo estoy esperando, y voy suavecito, pero no lo veo, la convicción de lo que no se ve, ¿cómo puedo tener la seguridad de lo que yo estoy esperando si dice ahí que es una convicción de que no se ve? Medita en lo que te estoy diciendo. Medita ahí. ¿Qué es? Mire esto. Vamos de nuevo. Si la fe es la confianza, si la fe es la certeza, si la fe es lo que yo estoy esperando, entonces la convicción, el convencimiento de lo que no veo, entonces, ¿por qué digo que la fe no es ciega? Comenten antes de yo continuar. La fe no es ciega porque mi fe está basada en el conocimiento. No te oigo más. Mi fe está basada en el conocimiento que yo tengo sobre palabras, sobre esto. O sea, no es ciega porque no sé, o sea, hay una realidad que se en el conocimiento, en la hecho. Dime, Adriana, antes de continuar. Dame la pregunta otra vez para enfocar lo que tengo pensado decir. Por favor. La introducción es, comenzamos hablando de que la importancia de tener la fe, pero ¿por qué se dice la fe ciega? Si cuando voy a Hebreos 11:1 y consigues, ¿no? Donde muchos parten que el significado de fe es lo que dice ahí, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estás esperando en algo que no has visto. Por eso la palabra nos enseña que tenemos que orar sabiendo que ya, como si ya hubiéramos adquirido lo que estamos pidiendo. Si no activamos esto, nunca vamos a ver lo que estamos esperando. O sea, la fe es la fe sin la convicción, no la vamos a poder ver, ¿no? Sin la esperanza, tampoco. Sin Entonces, la certeza, menos. ¿Cómo se adquiere la convicción? O teniendo la revelación de que sí estamos creyendo en lo que es, en la grandeza de Dios, de todas sus promesas. Ok. Anoten. Vamos allá. No las voy a hacer sufrir más. Las llevo ahí. Entonces, ¿Sabes por qué la fe
no puede ser una fe ciega. ¿Por qué? Porque esta fe se tiene que basar en una elección. Tú eliges, por eso le dije, Dios requiere fe, ya que nos permite a los humanos la capacidad de elegirlo o rechazarlo. Ahora entrelázalo con esto. La fe no es ciega porque se basa en una elección con una información que ha estado disponible para que nosotros elijamos tenerla o no. Vuelvo y te lo voy a repetir. La fe no es ciega porque se basa en una elección. Tu fe, mi fe, dada por Dios, la medida de fe, como dice Adriana, que cada uno de nosotros fue dada a la medida de fe que tú tienes, no es simplemente que apareció de la noche a la mañana y fue puesta sobre ti nada más. La fe dice que fue dada basada en una elección con una información que ha estado disponible para que elijamos tenerla o no. Por eso es que, pastora, dicen que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Si tú no tienes conocimiento, si tú no tienes conocimiento sobre él, no puedes tener fe, porque no conoces nada sobre él. ¿Y dónde me dejas, Abraham, entonces? Que cuando estaba Abraham no estaba la palabra. No estaba la Torah escrita. No estaba la Torah escrita, pero él exactamente el día así. Es horrible, porque que se escuchan. Ok. Lo voy a enmudecerlo. Voy ahora a llevarlas. Vamos a irnos primero. Los quiero llevar a Adán y a Eva para que entiendan lo que acabo de decir, que la fe no es ciega, sino que la fe a nosotros, la medida fue dada a cada uno de nosotros desde el principio, pero fue basada con conocimiento, con información que ha estado disponible para que elijamos tenerla o no. ¿Cómo? ¿Por qué? La palabra del Señor nos habla, ¿qué es lo que siempre Dios nos ha hablado a través de la palabra? Nos dice, no he hecho alguna cosa yo que no doy primero a conocer a sus profetas, ¿correcto? Pues entonces la palabra de Dios no se puede contradecir. La palabra de Dios tiene que ir toda en línea. Todo don, todo talento tiene que alinearse a la palabra de Dios y tiene que fluir verdaderamente para que siga siendo una palabra de verdad. Cuando nosotros entendemos en ese principio, Dios crea a Adán y a Eva. Cuando Él los crea, Él habla con ellos. Y Él le dice, miren, de todo lo que está en el huerto, si nos vamos a Génesis capítulo 2, creo que es, 3, le habla y le dice, miren, todo lo que está aquí pueden comer. Todo lo que está, menos de ese árbol. El día que comen del árbol van a morir. Le habla a Dios. Hay una información que ya Dios le había anticipado a ellos, de que si ellos tomaban, ahora, ¿ellos tenían relación con Dios? ¿Sí o no? Sí. En ese momento. Sí. Sí. Había una información. ¿Ellos conocieron a Dios? ¿Sí? Sí. ¿Se relacionaban tan íntimamente con Dios? Sí. Sí. Pero ¿qué pasó? Que Dios dice, da la capacidad a nosotros. Desde el principio nos dio la capacidad de elegir. Del libre albedrío, sí, de elegir. Nos dio la capacidad de que le dice, todo en mí. Mire que en el Edén tenían todo. Todo es todo. Todo estaba a disposición. Los crea y les somete, que le dio la autoridad, como dice la palabra del Señor, les dio autoridad para gobernar sobre qué, sobre todo lo que había aquí en la tierra. O sea, qué poder tan mayor había que Abraham tenía tanta esencia de parte de Dios tan directa sobre su vida, que Dios le da autoridad para gobernar ¿dónde? En este mundo. Ahora, ¿qué sucede?
le dio elegir. ¿Y qué dice ahí? A veces pensamos que la fe la vamos a aplicar nada más a la fe de nosotros espiritualmente hablando. Dice, de lo que espera la convicción de lo que no se ve. ¿Qué hizo la serpiente? Le ofreció. Si ustedes miran, entonces Eva cae en un ofrecimiento donde verdaderamente ella actuó en fe, porque ella creyó a lo que aquella dijo, de que entonces si yo hago aquello, si como de eso, entonces de eso yo voy a obtener ese beneficio. Si la fe me dice a mí que es la certeza de lo que espero y convicción de lo que no veo, ellos no lo estaban viendo, ellos tenían información de los dos lados, pero ellos tenían que elegir qué camino. Claro, cuál era la verdadera. Sí. Ahora, cuando le pregunté a Marilu, dice que la palabra viene por el oír, pero Abraham en aquel entonces no estaba escrita todavía la Torá. Entonces, ahora vámonos a Génesis capítulo 12. Hasta ahora no estaba escrita la Torá, pero ellos tenían relación directamente con Dios. Igual no, cuando dicen es por el oír la palabra de Dios, cuando todos se reunían al lado de Jesús para escucharlo, cuando él hablaba en el momento de cuando decían la palabra viene por el oír la palabra de Dios, cuando nos vamos a la historia y nos vamos verdaderamente qué era lo que sucedía. En aquel entonces, no todos, acuérdense que ellos estaban bajo el imperio de Roma, estaban gobernados en ellos, pero ¿qué sucede? Llega un momento dado que no todos ellos tuvieron acceso a tener la Torá escrita en sus hogares. Entonces, cuando venía Shabbat, no sé si lo había dado en la prédica, una que prediqué, o lo di verdaderamente en la clase, una de las clases, pero le vamos a recordar. Cuando verdaderamente llegaba Shabbat, ellos se reunían, tanto los hombres a un lado, las mujeres en el otro. Entonces, hablaban y leían la Torá para aquellos que no tenían acceso en su casa. Entonces, ellos repetían la Torá para que todos escucharan la Torá y se le quedara en su mente. Por eso es que entonces Pablo le dice, por eso es que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero cuando te vas a buscar a la raíz verdaderamente griega, no es tan solo que va la audición, sino que va el tú estudiar la palabra de Dios. Yo recibo la emuná, la fe de Dios entra en mi vida a través de ¿qué? De la palabra. Por eso es que es necesario, para que tu medida de fe aumente, en ti tiene que haber una revelación de la palabra de Dios. Por eso es que entendemos que cuando decimos la fe viene por el oír la palabra de Dios, no es tan solo que me quedo oyendo, sino que entra un conocimiento de esa palabra. Y al venir el conocimiento y escudriño la palabra, la medida de tu fe empieza a expandirse. No puedes quedarte con esa misma medida cuando tú empezaste a creerle a Jesucristo, que Él es tu Salvador. Ya ahora tu fe no se ejerce nada más en pensar que Jesucristo es mi Salvador, sino que cuando yo obedezco su palabra, vienen bendiciones a mi vida en las cuales sé que las puedo recibir y necesito el ingrediente fe para poder recibir. Entonces, cuando vamos a la raíz y entendemos verdaderamente, cuando Pablo nos dice ahí que la fe viene por el oír la palabra de Dios, no es tan solo de que oigo, hay una acción mayor, que yo escudriño, que yo estudio la palabra. Cuando yo estudio esa palabra, ese fundamento se deposita en usted tan fuerte en su espíritu que pueden venir vientos, mareas contrarias, lo que sea, y nadie usted lo va a hacer moverse del fundamento donde usted ha sido sembrado, plantado. No hay situación que usted pueda vivir verdaderamente en la cual lo haga mover a usted de la creencia, de la confianza que usted tiene en el Señor por haber recibido es la revelación de esa palabra. Por eso es que entonces es tan importante nosotros entender en esta noche
que por encima de todo no hay una fe ciega, sino que la fe se activa basada. Nosotros elegimos querer tenerla, nosotros elegimos querer aumentarla sobre nuestras vidas si nosotros verdaderamente con la información que nos es dada, ¿a través de quién? ¿De cualquiera? No. Leímos al principio 1 de Corintios, 2 de Corintios, dimos base. Cuando Pablo iba y predicaba la palabra, enseñaba la palabra, dice, no es palabra mía de hombre, ni sabiduría de hombre, sino que es a través del Espíritu la palabra que es impartida para que ustedes tengan la creencia, crean, confíen que verdaderamente el poder de Dios se manifiesta verdaderamente sobre usted y sobre nosotros. ¿De qué? De que verdaderamente Él es la verdad, Él es la luz. Ahora, Génesis, lo de Abraham, Mari, Génesis capítulo 12, es cuando dice ahí que Dios encuentra y habla a Abraham. Verdaderamente, cuando Dios habla a Abraham, Él se activa en él. En él tiene que activarse, o sea, porque acuérdense en que Abraham vivía en su cultura, era algo que estaba verdaderamente, por decir, politeísta. Quiere decir que ellos creían en muchos dioses. Ellos creían en muchos dioses. Muted. Unmuted. Se podía ver ellos que se manifestaran. Pero cuando ellos miran, cuando ellos ven verdaderamente que cuando Dios habla a Abraham, dice el capítulo 11, pero Jehová, en otras versiones, Yahweh, había dicho a Abraham, vete de tu tierra y vete de tu parentela. Dios se le revela como el real. Dios se le revela a él verdaderamente como quién, como que yo soy el verdadero Dios. Porque Dios se le tuvo que revelar a Abraham de una manera que fue muy distinta a lo que ellos ya estaban acostumbrados a ver. Recuerdo que vienen de una cultura politeísta. Para que él creyera en un solo Dios, tuvo que ser una experiencia, como dijimos, tuvo que basarse en una información, tuvo que basarse verdaderamente en algo mayor para que él eligiera verdaderamente reconocer a Yahweh como su Dios y obedecer a cada una de las promesas que él le hizo. Él nada más no le siguió porque, como dice el capítulo 12, le habló Dios y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre que te mostraré y haré de ti una gran nación. ¿Usted cree que en ese momento ya lo recibió Abraham y se fue? No. ¿Por qué? Porque ya venía algo revelándose a su vida. Había una información, había un dato, tuvo que suceder algo que marcó a Abraham, que él identificó verdaderamente quién era Yahweh, porque ellos ya estaban acostumbrados a servirle a diferentes dioses. ¿Usted cree que en aquel entonces no se manifestaba supuestamente los otros dioses? Les recuerdo en Egipto, cuando Moisés fue allá, donde el faraón, ¿acaso los mismos brujos no hacían cosas iguales que lo que hizo Moisés, que la vara se convirtió en serpiente y aquí la vara de ellos no se convirtió en serpiente también? Acuérdense que el enemigo imita muchas cosas de lo que es de Dios y hacía manifestaciones. Dios le dio a Abraham una base para creerle al Señor. Dios le dio a Abraham información para que confiara en él. Dios le dio, tan fuerte fue el impacto o la convicción
de creerle a Dios verdaderamente, de que él lo dejó todo y él solamente le sirvió al Señor, porque en la historia de Abraham, luego de que Dios lo escoge, lo llama y le habla, no me habla más de que Abraham se fue a servir a otros dioses. Siempre nos ha hablado de que Abraham, quien dice que era, fue el padre de la fe, te lo dice en Romanos. Que Abraham fue el papá de la fe, porque creyó por la justicia de Dios. Quiere decir que basado en información que tuvo que mostrarse el Padre a la vida de Abraham, fue que entonces él recibió esa porción que creyó verdaderamente, y ya de ahí usted conoce toda la historia de Abraham. Ahora te voy a llevar a otro. Vámonos a Samuel. Primera de Samuel. Vámonos, primera de Samuel, capítulo 3. ¿Quién fue Samuel? Para que se hablara del profeta de Samuel, que fue un hombre veraz en todo lo que dijo. Primero viene de un vientre donde supuestamente era estéril, una oración contestada. Luego dice la palabra del Señor que su madre lo dedica. ¿Y a dónde fue llevado? A criarse él en el templo. Pero ¿qué sucedía en el templo? En el templo estaba contaminado. Elí con sus hijos hacían cosas indecentes. Dice que cuando él era pequeño, capítulo 3, para que Samuel, cuando Dios lo llama en el capítulo 3 y le habla, y se le revela el corazón de Samuel, había ya unos antecedentes en Samuel que se le había hablado quién era el Dios de Israel. Ya había una información basada en él para él elegir si servía al Señor, a Yahweh, o si servía o seguía el comportamiento de lo que estaban haciendo los hijos de Elí. Samuel no era ciego. Samuel estaba en el círculo de la familia de Elí porque se lo entregaron a él para instruirlo. Él estaba viendo lo bueno y lo malo. Había una información basada para él tomar la decisión de elegir creer al Señor. Por eso es tan importante lo que hemos dicho hoy, de entender la frase cuando nos dice la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es por eso mismo, porque eso te va a traer evidencia. ¿Para qué? Para que entonces tú creas a cada promesa que Dios ha dicho en su palabra. Tú eliges si la tomas o la dejas. Samuel lo eligió. Dice que no hubo un hombre más veraz, que cada palabra que ese hombre hablaba, el Señor la respaldaba y se cumplía. Porque se guardó, decidió elegir creerle al Señor. Hay momentos que nosotros tenemos que tomar decisiones, y son a veces decisiones que nos pueden marcar a nosotros y pueden marcar nuestras generaciones. Y nosotros decidimos si elegir. Por eso es tan importante. Por eso Dios nos requiere la fe, para que nosotros elijamos, porque hay una información. Hoy en día estamos en un tiempo donde Dios nos permite tener accesibilidad a información verdaderamente que viene de su espíritu, que viene escrita en su palabra, para nosotros hacernos, yo digo, más fácil la vida. Porque tenemos la abundancia de palabra en este tiempo, por el Espíritu de Dios está. Así como está el espíritu de apostasía levantándose en este tiempo para confundir a los escogidos de Dios, asimismo también está la revelación de la palabra y el conocimiento de Dios. Por eso en un momento dado el Señor dice que llega el momento donde todo el mundo se va
a tener conocimiento, va a adquirir verdaderamente, porque la palabra de Dios cada momento que pasa va en aumento, no mengua, sino se va incrementando, se incrementa la revelación verdaderamente en la palabra. Por eso es que hoy, ¿cómo estamos estudiando la importancia de la fe? Antes escuchábamos algo diferente, que lo hemos escuchado, que está malo, no está malo, está bueno, porque fue un fundamento. Pero hoy el Señor nos está expandiendo esa medida de fe. ¿Con qué? Con creer aún más. ¿A qué? A lo que Él ya dejó establecido. Que antes no lo podíamos ver de una manera quizás más pequeña. Ahora lo puedo ampliar y verlo de una manera más expansiva. Por eso es que el Señor cada día va respaldando verdaderamente su palabra. Ahora, otro ejemplo para terminar con el tema de por qué la fe no es ciega y Dios te permite basada en darte para que tú elijas verdaderamente una información que está disponible para que tú decidas si la medida de fe que tú tienes crece o te quedas estancado o la quitas de ti y menguas. Job, capítulo 13. Job, capítulo 13. El anterior era Primera de Samuel, ¿qué? ¿Ayer? Primera de Samuel, capítulo 3, mi amor. ¿3? Sí. ¿Todo el capítulo 3? Tienes hasta el versículo, te digo ahora rápido porque aquí. Lo vas a tener hasta el capítulo 9. Perdón, versículo 9 se dice. Ya, ok. Ahora, Job, capítulo 13, versículo 15 al 17. ¿Qué pasa con este hombre? Dice que no hubo un hombre más justo que Job aquí en la tierra, que todos los días decía que se levantaba y hacía sacrificios, se lo presentaba al Señor, por si acaso, si él y su casa, no tan solo él, sino sus hijos y todo lo que le pertenecía, pecaba delante del Señor, él pedía perdón ya de antemano para estar a cuentas con el Señor. ¿Qué pasa? Le llega la aflicción, llega el momento de la prueba, llega ese momento, ¿verdad? Donde el Señor a él, pues después de tenerlo todo, se queda sin nada. Pero ¿qué sucede con él? Le llega el momento de elegir basada en la información, a lo que estamos diciendo. Le tocó el momento de él elegir. Su mujer lo maldice, muérete, no voy a estar más contigo, perdiste todo, se queda sin nada. Llegaron los 3 famosos amigos para consolarlo supuestamente y le echaron tierra. Entonces, cuando él se ve en esa condición, mira lo que dice el capítulo 13, versículo 15 al 17. Y es aquí nosotros tengamos una medida de fe como la tuvo este hombre. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Oíd con atención mi razonamiento y mi declaración entre vuestros oídos. He aquí el 18 dice, ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. ¿Por qué él se atreve a hablar de esta manera? Porque en él había una convicción que en ese momento, a pesar de todo lo que él había tenido, en ese momento estaba en una condición de que lo había perdido todo. Sin embargo, ahí comenzando el versículo 15 te dice que él reconoce que él dice que aunque él me matare, ¿en quién va a esperar? Mire cuán grande es la fe de que tuvo este hombre.
Mire cuán grande era la confianza en donde él había creído. Por eso yo te digo que nuestra fe hoy se amplía, nuestra fe se extiende hoy, pero no tan solo es por la palabra, sino basada en esa información que hemos adquirido, no tan solo por lo que yo escudriño, sino por tu experiencia vivida. Eso se complementa y lo que crea en nosotros es un aumento totalmente, verdaderamente de la emuná que viene de la esencia del Dios mismo. Quizás comenzaste con algo pequeñito y ya ha sido como la semilla, con aquello que se ha ido agrandando. Y verdaderamente, por eso es tan importante tener la fe. Porque tener la fe, tú eliges. Hoy Dios nos enseña de que tú eliges si la tienes o no. Si la desarrollas en tu vida o no. Hay muchos que tienen el mismo conocimiento de nosotros. Sin embargo, tú hablas con ellos o tú miras su vida y ves que su vida no va en acorde con ese conocimiento que lo tienen. Porque no lo accionan. Porque no han decidido elegir caminar en ese camino. Pero cuando tú y yo le elegimos, por ejemplo, nuestras familias, hay algunos que tenemos a nuestros alrededores. Y ustedes ven verdaderamente la vivencia de uno y la vivencia de otro. Sin embargo, cuando te sientas a hablar con esos dos miembros de la familia, los dos miembros de la familia tuvieron acceso al mismo conocimiento, a la misma enseñanza. Se le impartió lo mismo, sin embargo, uno decidió activarlo y caminar con eso que creyó y otro mejor decidió simplemente lo tengo en conocimiento, mas no camino con ese conocimiento. Simplemente lo tengo por el decir que tengo el conocimiento, pero no actúo bajo ese conocimiento. Y así mismo somos en el Señor. Por eso es tan importante, por eso es que usted ve que hay algunos hermanos que tienen una medida de fe, que adquieren el mismo conocimiento que todos nosotros, pero unos empiezan a crecer y otros se quedan estancados o muchas veces hasta menguan, porque no utilizan esa información, ese conocimiento verdadero en sus vidas. No han sabido tomarlo y activarlos para llegar verdaderamente hacia donde Dios quiere llevarnos a cada uno de nosotros. Y cómo Él quiere que nosotros caminemos mientras estemos viviendo aquí en la tierra. Ahora, no nos vamos a detener. Continuamos con el segundo punto de por qué es tan importante la fe en nuestras vidas. Dice que al tú tener la fe, va a crear en ti seguridad. Alguien que me busque Juan 1:8 rapidito. Sean partícipes de la clase. El que lo tenga, haceme el dedito y dígame para activarle el micrófono. Juan 1:8. ¿Lo tiene Mariluz? Juan 1:8. Dice, Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Juan 1:8. Juan. Sí, Juan 1:8. 8. Espérate un momentito, sí, es primera de Juan 1:8, espera. Porque nos habla de que la fe nos lleva a creer, a que tengamos la seguridad. Entonces, déjeme verificar que no me haya equivocado de la cita bíblica.
Déjenme un segundito que estoy en vivo. La versión Valera, ¿qué te dice a ti, Adriana? Lo mismo que yo, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Déjenme un segundito porque entonces el versículo se me fue equivocado. Y ustedes saben que nosotros estamos aquí con A Dios nadie le vio jamás. les quiero dar rapidito. Él le ha a conocer. Bueno, les debo el versículo porque se me ha perdido por aquí. Y no quiero entrar en mucho detalle. Pero sí lo que lo quiero llevar, que el punto de la fe que nos lleva a tener la seguridad en lo que creemos, cuando tú lees Hebreos 11:1, que te habla y te dice, es la certeza. Ahí, en esa certeza, en esa seguridad, es que tú te provees a tener una convicción. Cuando eso, la emuná, se desarrolla en tu vida para atraerte seguridad. Antes, verdaderamente, cuando andabas en el mundo, confiabas en ciertas cosas, pero era lo visible, era lo que tú tenías alrededor, era lo que tú podías decir, no, yo tengo este backup, por si me quedo sin trabajo, pues yo tengo estos ahorros. Correcto. Y tú tenías tu certeza y tu confianza de que si me quedo sin trabajo, están los ahorros. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo seguridad y aunque no tenga ahorro, pero me quedé sin trabajo, como ahora pasó en el COVID, que muchos perdieron su trabajo, no tenían ahorros, ¿y cuál era la seguridad de ellos entonces en ese momento? Hay unos que verdaderamente aplicaron el término de la fe, de la confianza y la seguridad y estuvieron tranquilos. Y verdaderamente nada les faltó porque el Señor proveyó y le sigue proveyendo. Entonces, así mismo es donde Dios nos muestra a nosotros de que tú actúas. Por eso es importante tener fe porque tú sientes que recibes la confianza de tener la seguridad en Él, que dice su palabra, que mi Dios pues suplirá todo lo que pues os falte conforme a las riquezas en gloria. Entonces, hay una seguridad de que yo tengo. Salmos me dice a mí, bienaventurado el hombre que pone la confianza en el Señor. ¿Cómo yo pongo la confianza en el Señor? Cuando por la emuná adquiero de esa creencia, la confianza, tengo en Él de que hay seguridad de que Él está conmigo, que Él no me va a dejar, que Él va a proveer todo lo que yo necesite. Ahora, vayámonos al otro punto. La fe es necesaria y es de suma importancia para agradar al Señor. Hebreos 11:6. ¿Quieren que se lo vuelva a repetir? La fe es necesaria y es importante en nuestras vidas para que tú y yo agrademos al Señor. Hebreos 11:6. Entonces, como estamos para atrás y para adelante, el que lo tenga, dígalo rápido. Hebreos 11:6. ¿Lo tienen? Bueno, se lo voy a leer.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Coma, póngale la comita ahí, no se me vaya. La importancia de tener fe es porque a través de ella sabemos que vamos a agradar a Dios. Ahora, no se queda en tu agradar, porque no es tan solo que le agrade, sino que le obedezca. Es la importancia de obedecer. Pero sin fe es imposible agradar, obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque dice que a través de tú tener la fe y agradar a Él, vas a llevar, nos lleva a cada uno de nosotros a tener galardonador. ¿Y qué es galardonador? Premio. ¿Qué es? Recompensa. Rewards. ¿Y cuáles son esos rewards? Que son vida eterna. Que nos da las recompensas celestiales. Y adicional, esa es en la esfera espiritual, pero en la esfera de la tierra dice que te ayuda a vivir experiencias plenas en la vida aquí en la tierra. Vámonos a Romanos 14:23. Pero antes de irnos allá, le voy a terminar de leer el versículo 6 de Hebreos 11. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay gente que cree en el Señor y hay gente que acciona en la fe para ciertas situaciones en su vida, pero se olvidan esa parte del versículo donde dice, sin fe tú no puedes agradar, tú no puedes obedecer. Pero cuando tú adquieres esa fe y obediencia, entonces dice la palabra que cuando tú le buscas a Él, cree que lo vas a tener. Y encima de que lo vas a tener, que hay premio para tu vida, porque lo estás buscando. Que Él no se va a quedar con nada de nadie. Él va a traer recompensa por lo más sencillo que tú puedas buscarle. Él va a recompensarte. Ahora nos vamos a Romanos, porque mire, todavía nos falta y no hemos terminado la hora que es y no hemos terminado. Romanos 14:23. Y alguien que me busque Juan 10:10. Romanos 14, Juan 10:10. Y Juan 10:10. Yo tengo Juan 10:10. Léeme Juan 10:10. 14:23. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahí es para evaluar cuando dice que cuando la fe, tú buscas a Dios y hay galardonador en Él, la recompensa es la vida eterna. Juan 10:10. Ahora, y las bendiciones, ¿no? Romanos 14:23, ¿quién lo tiene? Amén. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come se condena, porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. El mío dice no lo hace por fe. Dime el tuyo, Estelita, y después me lees tuyo, el de Mariluz de nuevo. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no hace proviene de la fe es pecado. Y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Lee, Mari, el tuyo, la versión tuya. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come se condena, porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Convicción es fe. Mire, la misma palabra. Es la misma palabra, pero mire lo que Dios nos habla hoy.
¿Por qué es tan importante tú tener la fe? Leímos primero Hebreos 6 y nos fuimos avalando a Juan 10, las recompensas que hay por nosotros cuando tú le buscas a Él, tú sabes que le agrada. Cuando tú buscas de Él y tú crees en Él, confías en Él, que lo estás buscando y Él te va a responder. Él trae a ti recompensa. Pero Romanos capítulo 14, versículo 23, hoy te habla y te dice, ¿quién es el que condena a nosotros mismos? Nosotros mismos. Le echamos la culpa a Satanás, pero nosotros mismos somos los que traemos la condenación a nosotros mismos. Nos hemos olvidado de que el Señor nos está dando todas las estrategias para buscarle, para verdaderamente crecer en Él y agradarle a Él. Y hay gente que cree que la fe nada más es para que en el momento que necesito milagro, en el momento que necesito que me sane, en el momento que necesito que me dé algo de dinero. Pero para toda nuestra existencia es necesario verdaderamente, mis hermanitas, de verdad, es nosotros tener la fe presente para vivir una vida plena en el Señor y verdaderamente agradarle a Él. Romanos 14, 23 te lo dice, que el que duda, y acuérdese que en Mateo el Señor nos habla de las olas del mar que vienen y van. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que a los tibios, mejor que seas frío, que seas caliente, y que a los tibios, ¿qué? Te vomitaré de la boca. El Señor no le gusta la inconstancia. El Señor no quiere que estemos ahí como las olitas del mar, van y vienen, van y vienen. El Señor detesta la duda. ¿Qué dice? ¿En qué ciudad fue el Señor y no pudo hacer ni un solo milagro? En la donde nació. ¿Por qué? Por la incredulidad. Entonces aquí nos está hablando cuando por la duda, familiaridad también, ¿no? Por la familiaridad también. En ese momento fue la incredulidad de que ellos no creyeron que Él fuera capaz de hacer el milagro y mostrarse a sus vidas. Por eso fue que el Señor no lo hizo. Cuando el pueblo de Israel, ¿por qué el pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra prometida a la primera generación que salió de Egipto? Por la incredulidad de ellos, de su corazón. Mire lo que puede costar la duda, porque la incredulidad te lleva a no creer, es igual a provocar una duda en tu vida, donde te lleva verdaderamente, ¿qué dice aquí? Que el que duda que sobre lo que tú comes es condenado porque no lo haces con fe. ¿Cuánta gente dice, ay, me estoy comiendo esto, pero yo hubiera podido comer mejor? Adri, se me viene a memoria una persona que una vez me compartiste. No, mira, yo comiéndome esto y los otros se comen esto, pero mira, la palabra del Señor nos da tremendo ejemplo en esta noche, verdaderamente. Todo lo que tú comas, todo lo que tú comas, dice, no dudes, créelo con fe. De que el Señor aproveche en que sea el pedacito de pan y ese vasito de agua. Otros no tienen ni el privilegio de tomarse un vasito de agua. Ajá. El agradecimiento, ¿no? Agradecimiento. De lo más mínimo. De lo más mínimo para poder adquirir lo más grande. Exacto. Y porque dice aquí, todo lo que no proviene de fe es pecado. Sí. Si no tenemos fe es pecado. Si no tenemos fe es pecado. Así que aquellos agnósticos, aquellos que dicen que no creen en nada, usted sabe que delante del Señor es llamado pecador. Porque es pecado delante del Señor. Ahora, seguimos. Porque nos entusiasmamos y nos quedamos ahí. Ahora, ¿por qué tan importante tener la fe? Porque tus pecados, después que sin la fe, te lleva a pecar, a ser un pecador y te condena a muerte, dice que a través de la fe, tus pecados te son perdonados. Mateo 9:2. Juan 3:36. Hechos 16:31. Dígame si rápido. Sí, va rápido.
Ok, ¿en dónde se quedaron? Mateo ¿Juan 9, qué? Mateo ¿Juan qué? 2, Juan 3:36, Hechos 16:31, Romanos 5:1, Juan 3:36. Romanos 5:1 y Efesios 3:17. Juan 36. Ahora, dice que por la fe tus pecados te son perdonados. ¿Alguien puede buscar rapidito Mateo 9:2? Hechos 6:30. Porque yo tengo Efesios 3, amén. Efesios 3:17, yo lo leo al final, pero tienes Mateo, dale, léemelo, mamita. Unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, dijo, tus pecados quedan perdonados. Amén. Acuérdense que ahí está hablando de la acción de la fe que ellos tuvieron. Al ellos tener Ajá. esta acción de fe, como dijo al principio Roxana, Adriana, que estuvo compartiendo, y Mari, que estaban hablando del paralítico, ¿no? Cuando fue por la azotea. El Señor, muchos de los milagros, cuando decía, cuando veía la fe en acción, ¿qué era lo que Jesús le hablaba y le decía? Tus pecados, por la fe de ellos, tus pecados te son perdonados. Ahora, Efesios 3:17, al Él perdonar nuestros pecados, mire cómo Él vuelve y nos da el fundamento y nos da esa confianza de Efesios 3:17, donde te dice, para que habite Cristo por la fe. En vuestro ¿Para que qué? Perdón. ¿Para que qué? No lo escuché. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor. ¿Qué te está hablando el Señor ahí? De cuando tú lo aceptas a Él, Él se arraiga en tu corazón como fundamento en tu vida, pero para recibirlo dice que tiene que ser por medio de Cristo por la fe, por confiar, por creer. Es que entonces tú y yo recibimos de que somos perdonados por creerle a Él, por creer al Hijo Jesucristo. Si tú no crees en el Jesucristo, en el Hijo de Dios, no puedes ser salvo. Sí. Acuérdense en todas las clases anteriores allá, que ahora no vamos a regresar a eso, sino que estas clases fueron el fundamento para poder entender esto verdaderamente que hoy estamos estudiando, que a través de la fe es que nosotros obtenemos verdaderamente por qué es tan importante estar en nuestras vidas, para tener salvación, para tener recompensar, galardonadores, para cada día ver verdaderamente que la fe nos da basada en esa información, es una elección de nosotros recibirla o rechazarla. Vivir una vida en fe, porque en Romanos, ¿qué te dice? El justo por la fe vivirá. Tener la seguridad verdaderamente de quiénes somos en Él. Entonces, por eso cada día nosotros tenemos que tener en cuenta cuán importante es la fe. Ahora, quiero llevarte a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Saludito, papito. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Primera de Juan. Capítulo 5, versículo 4. Ay, Dios mío. No. Porque ahí te voy a dar la base
de lo que te voy a mencionar ahora, por qué es importante tener fe. Primero de Juan capítulo 5, versículo 4 te dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Y subrayalo ahí, ponlo en highlighter, ponle colores en tu Biblia. Te dice que es que, miren a ver si fueron conmigo, nuestra fe. Te lo vuelvo a repetir, pero mire, con ese gozo recíbalo en esta hora. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, que es nuestra fe. Quiere decir, ¿por qué es tan importante tú tener la fe? Porque a través de ella podemos vencer al mundo. Ese es el próximo. Porque a través de ella vencemos, hay victoria al mundo. Porque, fíjese, que acuérdate que mientras estamos en este mundo, nosotros vamos a lidiar una batalla, ¿verdad? Una batalla que verdaderamente no es fácil. Y estamos lidiando constantemente con esa batalla. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Si quieren no lo busque, que yo lo tengo aquí. Te dice y te habla, y mire lo que te dice. No es cualquier batalla que tú vas a pelear. Acabamos de leer que dice que esto es lo que vence al mundo. ¿Qué vence al mundo? Nuestra fe. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Ahora yo te llevo a Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12, donde te habla, y mire lo que nos dice. ¿Cuál batalla nosotros vamos a pelear? Porque si tú vences al mundo, quiere decir que va a haber una batalla constante. Ahora mira lo que te dice Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12, te habla y te dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Mari, búscame ese versículo en tu versión, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Quiere decir que verdaderamente, mire, no nos hemos salido. Estamos hablando de que a través de la fe nosotros vamos a vencer al mundo. Pero si dice que vamos a vencer al mundo, quiere decir que hay una batalla constante en la cual tú y yo tenemos que lidiar diariamente. Tráeme mi cosito que esto no anda. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Esto, mira. Que verdaderamente, esto verdaderamente te dice que es. Se descargó. Verdaderamente te habla y te dice que eso es aquello que verdaderamente tú y yo podemos ver a través de la fe. Dime qué es lo que dice tu versión, Marilu. Pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Mire, usted quería encontrar una base. Ay, pero ¿por qué batallamos tanto? ¿Por qué mi mente cada día yo tengo que pelear? Mire, la palabra del Señor te lo está estipulando. Cada día dice, por medio de la fe tú vas a vencer. Pero dice, ¿cómo tú vas a pelear la batalla? Mire, anótelo, subráyelo, escríbalo. Mi arma para yo vencer al mundo, para yo vencer mi batalla, dice que es a través de la fe. Es que yo voy a pelear. Mire que leímos anteriormente que esto crea que sin la fe yo no puedo agradar a Dios y que hay un galardonador, que hay recompensas en él. Y dijimos que había vida eterna y te di una base.
Pero fíjese que ahora salud. Primera de Timoteo capítulo 6 vuelve y te recuerda que a pesar de que hay una buena batalla que vamos a pelear a través de la fe, te está hablando y te está diciendo que a través de ella también vas a obtener, que échale mano, toma lo que es tuyo. Vida eterna nuevamente. Entonces quiere decir que a través de la fe, ¿sabes qué? Es mucho más de lo que tú piensas, que es para accionarla, a tomar cosas aquí, hacer que se reflejen en este mundo terrenal. La fe te va a llevar a ti a tener una vida eterna que va más allá de todo límite humano. Que aún después de la muerte tú tengas la seguridad, tengas la confianza de que tú no, quizás físicamente morirás, pero hay algo más allá que te va a esperar, que es la vida en el Señor. Por eso es tan necesaria entender en esta noche, mis hermanas, la importancia de la fe, que es mucho más de yo accionar, a creer por el milagro, a creer por sanidad. ¿Qué es malo? No, no es malo. Al contrario, le creo al Señor, pero tengo que expandirme y ver que la fe, Dios nos ha dado una información para que tú y yo, esa medida que se te fue entregada en el principio, se empiece a desarrollar y tú puedas ser una mujer y podamos levantar hombres llenos verdaderamente de una emuná del Señor que vaya a traspasar y vaya a extenderse verdaderamente en el tiempo en donde estamos viviendo. Que vaya a trascender esferas en lo espiritual que se hagan manifestar aquí en la tierra. Porque vienen los días donde es necesario caminar verdaderamente bajo esa emuná, bajo esa fe, bajo esas promesas del Señor. Es necesario. Ahora los 40 días que tuvimos encerraditos, casi 60, eso fue un training. Empezar el training. Dios nos está preparando para algo más allá. Para lo que ha de venir. Pero usted para que tenga miedo, no. Es para que nuestra porción medida de fe sea expansiva. Empiece a crecer aún más. No nos quedemos estancados. Ahora, una de las partes que vas a recibir al tener la fe activada en tu vida, otro punto es que vas a recibir fortaleza. A través de la fe recibes nuevas fuerzas. A través de la fe eres fortalecido. Salmo 27:13. Salmos 27:13 nos dice: les digo ahora, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Mire, vuelvo y se lo repito, ¿qué dice ahí? Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Qué es lo que nos está hablando Dios ahí? ¿Qué te dice el salmista en ese momento? Que por haber creído, él no desmayó. Sus fuerzas verdaderamente lo mantuvo en creerle a la promesa de que dice que vería la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Ahora, Romanos 11:20, y vamos rapidito. Romanos 11:20. Si lo tienen, díganme amén. Romanos, gloria a Dios, se me puede. Romanos lo tengo aquí. Romanos 11:20, porque veo que no lo encontraron. Romanos 11:20 le dice
Bien, por su incredulidad. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe, ¿qué le dijo que estaba que postrado? Estás en pie. Estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme. ¿Por quién le dijo que estaba de pie? ¿Por quién era que había recibido la fuerza? ¿Por cualquier cosa? Le dijo que por medio de la fe. Y hemos dicho que la fe traduce a la palabra emuná y que la palabra emuná tiene bastantes significados, y nos habla de confianza, de creer verdaderamente, de saber entender la palabra de Dios. Y mire qué bonito que dice que a través de ella tú recibes fortaleza, que a través de ella verdaderamente tú te mantienes de pie. Leímos en Salmo que a través de ella no desmayas, sino que estás con la certeza de que verás la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Ahora, ¿qué nos dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16? Déjeme ver si lo encuentro rapidito, que lo tenía marcado. Me dice: por tanto, no desmayamos, aunque esté nuestro hombre exterior desgastándose. El interior, no obstante, se renueva día a día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente, eterno de peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eterna. Y mire qué hermoso nos habla el Señor ahí en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16 al 18, donde te dice que no hemos desmayado. O sea, Él es nuestra fortaleza. Y aunque dice, aunque el cuerpo terrenal, tu cuerpo terrenal se desgaste, dice que tu espíritu, ese interior dentro de ti, verdaderamente dice que se renueva cada día, que toda la tribulación, quiere decir que todo va a ser de gloria en gloria. No, te dice ahí la palabra que va a llegar el momento de tribulación, que va a llegar el momento de prueba, va a llegar, pero dice que esto va a producir en nosotros un excelente, eterno peso de gloria. ¿Por qué? Porque no estás mirando las cosas que estás viendo físicamente, sino que estás mirando las cosas que espiritualmente son las que son vida eterna. Y que a través de ella, de por usted creer, le afirma cada día, nos afirma a seguir caminando y no desmayar. Mire qué hermoso es verdaderamente recibir. Y ya en su caso, usted escudriñe Romanos 4, 19 y 20. Y ya voy a 2 puntitos y terminamos. Otro punto de la importancia de la fe es que la fe debe ser una fe sincera. Primera de Timoteo, capítulos 1, versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio. Y de buena conciencia y de una fe no fingida. Primera de Timoteo. Capítulo 1, versículo 5, es donde te dice que es necesario tener una verdadera fe sincera, no una fe fingida. Hay muchos que de boca usted va a encontrar que van a hablar y van a decir y van a decir y van a decir y van a aparentar verdaderamente tener fe. Pero cuando usted escudriña verdaderamente a la persona y hay una relación con la persona, es donde usted descubre verdaderamente
si es una fe sincera o es una fe fingida. Pero nosotros pedimos al Señor que nos guarde a nosotros de que nunca andemos en esa fe fingida, no que andemos en una fe verdaderamente sincera. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22, ahí cuando le está hablando a un joven llamado Timoteo Pablo y le dice, huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe. Mire lo que dice, sigue, mire lo que le está estipulando y le dice, sigue que la justicia, sigue que la fe, sigue que el amor, sigue la paz, con los de corazón limpio que invocan al Señor. No a cualquier persona, dice a los que invocan al Señor, aquellos que tienen justificados, que tienen justicia de Dios en su vida, aquellos que tienen fe, a eso le dice, a eso es que tú tienes que verdaderamente estar para invocar el nombre del Señor. Quiere decir que es tan importante nosotros verdaderamente reflejar la esencia y ser sinceros a lo que tenemos, a lo que hay dentro de nosotros. No es cuestión de tú obtener una fe más grande que otros, es que la medida que se te ha dado, desarróllala, porque es tan importante en todas las áreas en nuestras vidas. Es sumamente importante nosotros verdaderamente poder entender y poder recibir verdaderamente el tomar en cuenta de por qué es verdaderamente la palabra del Señor que nos habla y nos dice que tenemos que tener la fe. También en segunda de Timoteo capítulo 1 versículo también 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Qué bonito es que tú encuentres a alguien que te diga, ¿sabes qué? En ti veo no una fe fingida, sino veo una fe sincera, el cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Quiere decir que la porción de fe que tú puedas tener, tú la puedes impartir a tu generación. Amén. Con nuestro testimonio, ¿no? Nuestro testimonio y nuestra enseñanza. Se puede, por estar firmes. Como una de las partes que dijimos al principio de por qué es importante la fe, que es basada en una información. Entonces quiere decir también que entonces lo que tú puedas transmitirles a ellos, no tan solo en testimonio, sino en palabra, y no tan solo en palabras, sino en testimonio, entonces también podemos impartir a nuestras generaciones esa porción de fe. Ahora, para ya casi terminar, no quise cortar porque quería terminar. Bueno, dice que para recibir herencia debo de tener fe. A pesar de que la herencia dicen que es gratuita, no es tan gratuita porque fue a precio de sangre a través de Jesús. Nosotros tenemos promesa asegurada si nosotros creemos verdaderamente en el dador de la vida. Si creemos en su Hijo que murió en la cruz del Calvario. Desde un principio hemos dicho que dice la palabra del Señor, cree en el Señor Jesucristo, que a través de Él es que nosotros tenemos acceso al Padre, que a través de Él es que nosotros verdaderamente recibimos de Él completamente, ¿verdad? Y entramos a la salvación, pero así también nosotros tenemos que tener la confianza de que a través de Él nosotros somos llamados hijos de Dios. Porque dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino para que es de la fe de Abraham, el cual Padre de todos. Cuando tú y yo entendemos la importancia de accionarnos en la fe a través
del padre Abraham, dice la palabra que aunque tú y yo no somos de la sangre, pero en el espíritu, al nosotros aceptar a Jesucristo, también somos hijos del padre Abraham. Y en lo espiritual, aquí Romanos capítulo 4, versículo 16 que acabé de leer, te está hablando y te está diciendo que a través de la promesa sea firme para toda la descendencia, y que no solamente es para la ley, o sea, para aquellos que vinieron por sangre, sino también para la fe, que es a través de Abraham, que dice que él creyó por justicia y él creyó al Señor y fue llamado el padre de la fe sin haber visto lo que se le había prometido. Entonces, la importancia de la fe en nuestras vidas es porque a través de ella yo recibo herencia. Y para terminar, Romanos 5, 1, 2, el punto final me dice que a través de la fe tú y yo somos justificados, y así por la gracia tenemos acceso a entrar, y en la cual estamos firmes y no podemos gloriarnos a la esperanza de la gloria de Dios. Y se lo comparto y le leo el versículo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Quiere que te lo vuelva a leer? No. ¿Lo entendieron? Dice que a través de la fe eres justificado, recibes paz, también tienes la entrada a la gracia, en la cual te ayuda a afirmarte, y recibimos gloria en la esperanza de la gloria de Dios. Mire puntos en los cuales no habíamos analizado y pensado, quizás en el largo caminar, de cuán importante es el tener fe en nuestras vidas, de cuán importante es accionarla sobre cada uno de nosotros. Y con esto en esta noche termino. Romanos 8:25 te dice que a través de la fe es que obtengo aún la perseverancia. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardaremos. Entonces, con todo en conjunto, la fe nos lleva a esperar y aguardar con paciencia aquello que deseamos, que se nos fue prometido, y verdaderamente vamos a alcanzar al fin de los tiempos de nuestras vidas. Así que espero que hayan entendido en esta noche esta clase. Espero que sea de edificación. Si tienen preguntas, tienen alguna duda, pueden contactarse conmigo. Dios les bendiga y Dios les guarde.